Diseñar el circuito secuencial síncrono del diagrama de estado mostrado con solo flip-flops tipo D. Observamos que en este caso también es un diseño, pero lo que nos está dando el enunciado es solamente el diagrama de transición o diagrama de estado. Observamos que el diagrama es tipo Moore, es decir, la ecuación de salida no va a depender de las entradas externas, va a depender única y exclusivamente del estado del circuito. Comenzando con la ecuación general que siempre vamos a utilizar para el diseño, tenemos que do numeral debería ser mayor o igual a 4. ¿Por qué? Porque son 4 burbujas. De allí obtenemos que numeral sería igual a 2, es decir, que vamos a tener que utilizar dos flip-flops que el enunciado me está diciendo que ambos van a ser tipo D. Asignamos valores para S0, S1, S2 y S3 y le damos los valores de 00, 01, 10 y 11. Recuerden que si el enunciado llegara a decir el valor de cada uno de ellos, ese es el que deberíamos tomar en cuenta. El rotulado que está sobre las flechas nos indica la cantidad de entradas externas. En este caso es solo un bit, es decir que existe una sola entrada externa. Las salidas externas se encuentran dentro de las burbujas, sobre cada uno de los estados presentes. Es decir, que la cantidad de bits que existan allí adentro de la burbuja, por ser un diagrama tipo Moore, nos está indicando la cantidad de salidas externas. En este caso, observamos que existe solo un bit. Por lo tanto, existe una sola salida externa. De aquí en adelante vendría el llenado de la tabla de transición de la misma forma que se explicó en el video anterior. Y luego deberían hallar a través de los mapas de Carnot cada una de las ecuaciones de transición para poder obtener el circuito secuencial que pide el enunciado. Tenemos como ejemplo ahora otro tipo de enunciado. Este me dice que debo realizar el diseño del circuito secuencial síncrono, pero basándome en la tabla que está mostrada. Me dice que utilice flip-flops tipo D, todos los que sean necesarios, pero que el bit menos significativo sea un flip-flop tipo T. La información dada en la tabla indica lo siguiente. Lo que está en azul, S0 y S1, me indica la entrada externa, es decir que en este caso voy a tener una sola entrada externa que va a poder tener cualquiera de esos dos valores. Lo que está en rojo, el A, B, C y D, me va a indicar el estado actual. Lo que ahora está marcado en verde me va a indicar el estado siguiente. Y lo que finalmente marcamos en amarillo nos va a indicar las salidas externas, que en este caso observamos que son 2 bits, es decir que voy a tener dos salidas externas. 2 numeral va a ser mayor o igual al número de estados existentes. En este caso tengo 4 estados que serían A, B, C y D. Por lo tanto, numeral va a ser igual a 2, que es lo que me va a indicar la cantidad de flip-flop a utilizar. Tipo D para el bit más significativo y tipo T para el menos significativo. Sabiendo que son 2 flip-flop, es decir que cada uno de los estados va a tener 2 bits. Por lo tanto, asignamos los valores A00, B01, C10, D11. La cantidad de entradas externas se observa que es una sola, que puede tener dos valores que son 0 y 1. Y los 2 bits de las salidas externas me indica que voy a tener 2 salidas externas. Pudiera hacer la tabla de transición directamente con estos datos, pero si se les dificulta pueden hacer el diagrama de transición con la información que tienen del enunciado y luego si hacen la tabla de transición, las ecuaciones de transición y por último el diseño del circuito secuencial. Es importante acotar que para el diagrama de transición, como las salidas no son las mismas para cada estado, se sobreentiende que el diagrama va a ser tipo Moore, por lo que las salidas externas se rotulan fuera de la burbuja, es decir, se rotulan sobre las flechas
donde se indicará la entrada externa sobre las salidas externas.